Ahí sí. ¿Te acuerdas lo que vimos en la clase anterior? ¿Algún comentario? Así chiquitito nomás, no muy extenso. Eh, eh, l- los bloqueadores Ya. sobre eso y me acuerdo Intercambio el de cambio de bloqueadores. Ujú, ya. El concepto de desarraigo, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué era el desarraigo? mm, no sabría explicarlo bien. Expulsar los bloqueadores. Un procedimiento a través del cual se expulsa el bloqueador. Ese era el desarraigo del maestro Nisui, que utiliza unos términos especiales él para reflejar un poco la vida cotidiana o la realidad de la vida a través de esos conceptos para explicar cosas en el tablero. Eso es lo que hace el maestro. Bien, vamos a... Hoy día acá, imagínate que divides esto en dos. Por eso es que hay dos reyes blancos y dos reyes negros. Porque aquí hay una división vertical, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos este cuadro y por otro lado tenemos este cuadro. ¿Se entiende? Sí, Ya. Vamos a hablar entonces hoy del ataque frontal del rey a un peón aislado como ideal monárquico. El movimiento del rodeo, el papel del líder y la maniobra en tres fases. La maniobra en tres fases será el ataque frontal, segundo, la retirada forzosa del adversario y tercero, el movimiento de rodeo final. También vamos a ver el punto de bloqueo reserva, que quiere decir la oposición rehusada. ¿Ya? Y comenzamos. Dice el maestro, muchos colegas ajedrecistas que ya peinan canas se llevarán las manos a la cabeza al leer esto. ¿Qué? Ahora también hay que abolir la oposición, porque estamos hablando del tema central de que el maestro Niswich quiere abolir el centro ocupado por peones, ¿cierto? Entonces ya estás aboliendo eso. Y ahora también quieres abolir la oposición, que es una herramienta tan importante en los finales de peones de rey y peón. Entonces dice el maestro, sí, lo siento, pero no puedo evitarles este golpe. Y es que seguramente Ninswich estaba esbozando ya la teoría de las casillas críticas. Nosotros vimos en algún momento que la oposición es la herramienta a través de la cual nosotros podemos conquistar las casillas críticas de un peón en el final. ¿Sí? ¿Te sí, acuerdas de eso? sí. Entonces, si yo en algún momento te pregunto qué es la oposición, tú deberías decirme más o menos en ese sentido, ojo, en el sentido de herramienta, que es la herramienta a través de la cual se logra conquistar las casillas críticas en un final de peones. Por lo tanto, como herramienta se puede utilizar o no, ¿ya? No es una obligación el siempre hacer uso de la oposición. Eso es lo que está, yo creo que es lo que está tratando de esbozar el maestro, estamos hablando de 1925. Probablemente este concepto se desarrolló más adelante, no estoy seguro, pero ya en estos años el maestro está tratando de decir eso. Y en esta época la oposición era la herramienta más, o sea, no era considerada una herramienta, sino que era el procedimiento para ganar a un final de peones. O sea, era prácticamente obligado usarla. Entonces ahora el maestro está diciendo que no necesariamente hay que hacer uso de la oposición. ¿Sí? ¿Se capta? Sí. Ya.
Entonces le dice el maestro, sí, lo siento, no puedo evitarles este golpe. Para ceñirnos al tema, permítasenos observar que concebir el centro de forma aritmética significa contar los peones que en él se encuentran. Está hablando del centro cuando está ocupado por peones, ¿cierto? Considerando que una mayoría numérica es garantía de superioridad. Esta es una concepción absolutamente insostenible. O sea, está diciendo ya en forma bastante taxativa de que el centro ocupado por peones no es garantía de superioridad. Eso está diciendo el maestro, así, tal cual. En realidad, solo es el mayor o menor grado de movilidad lo que puede ejercer un peso decisivo al evaluar la posición en el centro. El concepto de movilidad lo tienes, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué tienes tú por movilidad? em, el movimiento de las piezas. Ya, ya. ¿Hacia hasta dónde pueden ir, cierto? Sí. Ya. Entonces, en realidad, solo es el mayor o menor grado de movilidad lo que puede ejercer un peso decisivo al evaluar la posición en el centro. Ahora bien, si profundizamos más, descubriremos que la oposición guarda en verdad una relación con el centro, aritméticamente concebido, y el significado interno de una y otro resulta que son enjuiciados en cuanto a características solo externas. A continuación, expondré mi nueva teoría, que, al eliminar la oposición, analiza el significado interno de lo que está sucediendo. Bien, veamos el diagrama. A la derecha, la creación de un peón pasado mediante, por ejemplo, H3, F3 y G4 no es suficiente para ganar. ¿Por qué afirmará eso así de forma tan taxativa nuevamente? De forma tan categórica. Aquí tienes que fijarte solamente de estas tres columnas. Hacer como que esto no existe. Yeah. Em, Creo que porque el rey negro se puede acercar a apoyar sus peones. ¿Ya? Por ahí va. Justamente, por ahí va. Supongamos que hacemos la maniobra. Ya. Jugamos acá, jugamos acá, jugamos acá. Entonces, captura, ¿cierto? El negro captura, nosotros recapturamos. El negro captura y nosotros recapturamos. ¿Cuál es el resultado de la operación? Que ese se va, ese se va, este se va, este se va, y acá queda un peón blanco. Entonces tenemos un rey contra otro rey en la casilla G4. Y el maestro dice que esto no es suficiente para ganar la partida. Ahora imagínate tú que tenemos acá solo un peón blanco. No existe nada más que esto. Está el rey en G2 y está el rey en G8. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿por qué el maestro dice que el rey aquí, con el peón acá, contra el rey que está acá, no gana? Porque el rey negro eh, llega a las casillas críticas. Excelente, excelente respuesta. Exactamente, justamente es por eso. Esa es la razón. Y estas serían las casillas críticas del peón. Vamos a colocar. Si este es el peón, estas serían las casillas críticas. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa? Que el rey negro tiene casi la vía libre. Y al rey blanco le cuesta un poquito llegar a las casillas críticas también. Pero es básicamente, se puede resumir esto, como lo dice el maestro, en que el rey está detrás del peón. Así lo resume él. Hoy en día nosotros lo resumimos en el control de las casillas críticas. ¿Ya? El control de las casillas críticas lo tiene, o sea, lo va a ganar el negro. Y no hay forma de forzar que abandone las casillas críticas. No tenemos forma de forzarlo. Entonces, por esa simple razón es que la partida está estable. Porque como no podemos forzar el abandono de las casillas críticas por parte del negro, no vamos a poder coronar nuestro peón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bien, bien. Entonces, eh, dice, el rey debe jugar aquí el papel de líder. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el papel de líder? Lo nombramos al principio. Entonces aquí está el papel de líder. Algo así como que el que marca el ritmo en una carrera ciclística, en lugar de quedarse tranquilo en casa viendo en el televisor la evolución de la carrera. Bueno, aquí hay un pie de página, lo vamos a nombrar. En el original de mi sistema, el maestro decía que el rey debe jugar un papel de líder, algo así como el que marca el ritmo en una carrera ciclística, en lugar de quedarse en casa leyendo las noticias. El autor dice, es obvio que la traducción es anacrónica, puesto que en la fecha en que se publicó el libro, hablando de 1925, no existía la televisión, pero sería extraño para un lector actual que se le hable de leer las noticias acerca de un tour cuando la carrera se ve en directo por televisión. ¿Sí o no? Entonces, sí. dice el traductor, estoy seguro que el autor me perdonaría. Entonces él se tomó la libertad de cambiar leer por ver en el televisor. Ya. Entonces dice, el estudiante debe ser consciente aquí de que una cuestión clave, el rey del medio juego y el rey del final son dos reyes totalmente distintos. ¿Podrías tú, según tus conocimientos, decirme por qué son considerados distintos antes de que te lea lo que dice el maestro? El rey del mediojuego y del final. ¿Por qué son tan distintos? Yo creo que porque en el final eh, no hay piezas que restrinjan el rey. Y en el mediojuego están las piezas y no tiene tanta relevancia al tener las piezas en juego. El rey está más restringido, ¿cierto? Cualquier cosita que lo Sí. toque, ¡uy! Ya. Dice el maestro, en el medio juego, el rey es un alma cándida, es un angelito que se esconde en su fortaleza. Llega a los lanzapiedras al castillo tirándole tremendas rocas y el rey lo único que hace es meterse debajo de la cama. Entonces, solo cuando se ve junto a su torre y rodeado de alfiles y caballos propios, empieza el monarca a sentirse tranquilo. En el final, en cambio, ¿tuviste al Señor de los Anillos? No, Ah, ya. Bueno, ahí se ve una analogía similar. Bueno, en el final, el cambio, el rey se convierte en un héroe, lo que no es tan difícil, pues el tablero se ha quedado casi vacío de enemigos. Entonces, apenas ha comenzado la última fase, abandona su castillo y avanza con paso lento pero majestuoso hacia el centro para sumarse a la batalla. Bien, volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 10, perdón, capítulo 6.
Bueno, el rey muestra entonces un especial coraje en la lucha contra el peón aislado. Una lucha así debe comenzar por un ataque frontal. Veamos, por ejemplo, a qué se refiere. Vamos, carga. Ahí está. Ese es el ataque frontal. Esta posición frontal es el ideal que pretende alcanzar el rey que ataca y realmente vale la pena luchar por conseguirla, pues culminar con la ganancia de ese peón puede reportar la victoria en un final de peones o hacer que la posición enemiga se derrumbe en otro sector con más piezas. Si sigue habiendo más fuerzas en combate, el peón negro de F6 quedará expuesto a múltiples ataques que pueden obligar a las fuerzas defensoras a adoptar posiciones incómodas. Por ejemplo, podría haber un caballo que ataque, un caballo que defienda, un alfil que ataque, un alfil que defienda, eh, una torre que ataque, una torre que defienda, y así. Entonces se congregarían todas las piezas en torno al peón para defenderlo y es probable que descuiden otro sector del tablero. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces pueden obligar a las fuerzas defensoras a adoptar posiciones incómodas. Cuando se trata de un duelo mano a mano entre ambos reyes, sin otras piezas sobre el tablero, el arma exhaustiva, el Suxuan, estará a disposición del atacante. Aquí vamos a ver un ejemplo del Suxuan. Tenemos esta posición que le agregamos los alfiles. ¿Ya? Se le agregó el alfil en F1 y el alfil en F7. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, con blancas jugamos rey F3. El negro responde rey G7, rey F4 y rey F6. ¿Por qué habrá hecho rey F3, rey F4 primero el blanco y no haber avanzado los peones como siempre? Como por ejemplo podría haber sido haber jugado F3, H3, G4 y crear un peón pasado. Porque estaría lejos de las casillas críticas del peón. Ya, muy bien. Y porque el negro prácticamente está sin jugada. Sus peones están casi bloqueados. Entonces, el blanco acá detectó que ese peón está débil, que el rey está lejos y el alfil solamente está para defender. Entonces, corre a atacarlo. Y lo ataca y el negro defiende. ¿Qué hace luego? Lo vuelve a atacar. ¿Qué hace el negro? Lo defiende. Y ahora le toca jugar al blanco. ¿Qué pasa si el negro mueve su rey, por ejemplo? ¿Qué pasa si lo mueve a G6? ¿Qué jugada tiene el blanco? Yo creo que el blanco tendría F3 o H3. Ya. O rey E5, atacando al alfil. No. Y después de eso, incluso podría tener H4. Después de que se mueva el alfil. Y comienza a quedar un poquito sin jugadas el negro, ¿cierto? Sí. Bueno, en este caso es más directo.
es más directo que eso. Juega H4 directo. Y aquí ya se pone en evidencia que el negro solamente tiene dos piezas para jugar. El alfil o el rey. Y ahora sí que se pone de manifiesto que si juega rey G6, rey G5, ¿cierto? Y ya no existe rey G5, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? um, el rey no lo puede mover por ningún motivo y le queda jugar el alfil. Y al parecer no hay forma de progresar para el blanco. Pero el blanco todavía puede jugar alfil E2, tocando el peón de H5, ¿cierto? Cambió de flanco. ¿Te acuerdas que estaban todas las piezas? eh, lo que hablaba de que estaban todas las piezas defendiendo un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el blanco? Bien, ya que defendiste con todo, voy a atacar otro objetivo. Bueno, y el negro vuelve a defender. Hasta aquí pareciera que las blancas no han logrado nada. Bueno, aquí el blanco pierde un tiempo y el negro ahora tiene que decidir dónde jugar. Puede jugar a F7, G6 o abandonar esta diagonal. ¿Qué pasa si abandona la diagonal? Queda el peón de H5 débil, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces juega alfil F7 para mantener todas las opciones a mano. Y aquí el blanco le juega alfil B5. Y aquí ya el negro tiene muy pocas posibilidades. ¿Qué podría jugar? Si por ejemplo, alfil G8, ¿qué jugaba hacia el blanco? Alfil E8. Correcto. Alfil E8. Y si alfil F7, alfil por F7, rey por F7 y cae toda la estructura blanca, ¿cierto? Entonces, no va a jugar alfil E8. Si juega alfil E6, nuevamente viene alfil E8. Y nuevamente, si alfil F7, alfil por F7, se cae todo. Entonces podría jugar alfil G6. ¿Cierto? ¿Qué jugaría el blanco entonces si alfil G6? Mm, F3. ¿Cómo? F3. F3. Sí. ¿Y eso con qué idea? Dejar el negro en Suxuan. Excelente. Está en Suxuan el negro, ¿cierto? Yo creo que F3 podría servir, a ver. Podría servir F3, a ver. Sí, funciona. Funciona alfil F3. O sea, perdón, F3 como... Pero hay una jugada que es clave. En los finales hay que guardarse los tiempos de los peones. Siempre hay que guardárselos porque puede llegar un momento en que ese movimiento de peón que te guardaste de reserva es clave para ganar la oposición o ganar las casillas críticas. Entonces, en este caso, juega alfil de 7. Y aquí, ¿qué pasa? Que cualquier movimiento hacia acá, bueno, ahí ya simplemente pierde. La opción alfil F7 pierde por alfil por F5. Entonces no le queda nada más que jugar alfil H7. Y ante alfil H7, ¿qué jugada tiene el blanco?
Alfil E8. Excelente. Alfil E8 y queda de manifiesto entonces cómo el blanco utilizó el Zugzwang para ganar la partida. Si alfil G6, alfil por G6, rey por G6. ¿Cómo gana el blanco aquí? Con rey E5. Correcto, con rey E5. Y esta es la maniobra de rodeo. Ya no se puede seguir sosteniendo el peón y cae. Tendría que jugar así, ¿cierto? Y aquí, ¿con qué capturamos? Eh, con peón. ¿Con peón? Eh, Bueno, de todas formas está ganado. De todas formas está ganado. Sí, se puede capturar de peón y está ganado igual. Está ganado igual. Pero yo creo que de repente jugar de rey podría ser mejor. Porque conservas toda la estructura. Pero, de todas formas, eh, esto está ganadísimo. G por F4 está ganado. Creo que incluso es más rápido capturar de peón. Creo que es más rápido. A ver qué podría jugar el blanco acá, jugar aquí. ¿Y aquí cómo se gana? rey F5. Correcto. ¿Por qué rey F5? Eh, la oposición Ya. Y y ocupa las casillas críticas. excelente, excelente. Ya. Eh, entonces, recapitulando. ¿Quiere el Zugzwang? Eh, la obligación de mover y cada movimiento empeora la posición. Ya. Excelente. Bien. Entonces, dice el maestro, la diferencia cualitativa entre el alfil blanco y su contrapartida, el negro, dedicado a la defensa, ¿cierto? Fue eh, lo que ejerció un peso considerable para ganar en este caso, ¿cierto? Un peso considerable en la balanza, ¿sí, hermano? Bien, ahora veamos el mismo concepto, pero sin alfiles. ¿Pasará lo mismo o no? ¿Qué crees tú? Em, creo que es. um, sí. ¿Ganas igual? ¿A través de qué herramienta? Eh, mm, ahora ya, ya no está los alfiles para perder tiempo. Ya, bien. Pero hay algo que te di un tip muy importante hace unos minutos atrás. Eh, em, yo creo que será la posición o guardarse los tiempos de peones. Eso, guardarse el tiempo de un peón. Muy bien. Ya, veamos. Bueno, acá el blanco, ¿cuál será la primera jugada que hace? A ver, ¿qué jugarías tú? Rey F3. Correcto. ¿Atacando qué peón? F5, ¿cierto? Bueno, el rey negro se apura, rey F4 y rey F6. ¿Y ahora qué jugamos? H4. Correcto, H4. Y si rey G6, Rey E5. rey E5. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo podría defender el negro? Intentar defender esto. Creo que rey F7 es la mejor alternativa.
Sí. Según el bicho este, rey F7 es la mejor alternativa. Bueno, ya estamos claros que ahí está totalmente perdido porque pierde el peón de F5. Entonces, recapitulemos. Recapitulemos. Rey F3, rey G7, rey F4, rey F6. Y ahora H4. A esto le llama el maestro primera fase de la maniobra. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las fases? Sí. Entonces, esta es la primera fase de la maniobra. Rey G6. Esta es la segunda fase de la maniobra. El rey enemigo debe desplazarse a un lado como consecuencia directa del Zugzwang. Ahora sigue la tercera y última fase, es decir, el movimiento de rodeo. De aquí viene el rodeo. Entonces, la primera fase, ¿cuál será? Dejarlo en Zugzwang. H4, Sí. H4 y el negro queda en Zugzwang. Luego, rey G6, la segunda fase es cuando el rey enemigo, producto del Zugzwang, abandona la posición que tenía defensiva, ¿cierto? No puede sostenerse en F6. Y producto de eso, el blanco ahora puede entrar con su maniobra de rodeo. Rey E5. ¿Sí? Bien, las blancas ganan. El ataque frontal se ha convertido en un movimiento de rodeo. Este era el ataque frontal, ¿te acuerdas? Y ahora es un ataque con un movimiento de rodeo. Y lo que es todo un éxito, pues como ya sabemos, el movimiento de rodeo es la forma más efectiva de ataque, en orden ascendente, frontal, lateral y de rodeo. Por ejemplo, podemos ver el ataque de rodeo, que es muy fuerte en el final, en el siguiente ejemplo. Acá, ¿cómo podrá hacer el rodeo el blanco? Con rey H6. Ya, rey F8 y ahora Rey G6. rey G6. Muy buena. ¿Qué pasa si rey H7 será buena? No, porque el negro puede hacer eh, rey F7. Correcto. Rey F7. Y ahora está perdido el blanco, ¿no? Mm, ¿O tablas? Creo que tablas. Si rey H6, ¿qué jugará el negro? Mm, Rey. Rey E7. Ya, en realidad pierden todas. Pierden todas estas. No hay forma. No hay forma. Lo más, lo más seguro, bueno, si rey E7 simplemente te mete rey G7 y ya perdiste, ¿cierto? Entonces lo más seguro es que te va a jugar rey F8 nomás.
rey F8 y vas a seguir con rey G6 como dijiste antes. Esa es la correcta. Rey H7 es muy mala y esa es la correcta. Y ahora va a llegar a rey E7 igual. Y dijimos que antes rey E7 el blanco juega rey G7. Y aquí ya el negro está perdido. Está perdido porque no puede evitarlo. Por ejemplo, si juega rey G8, rey F6 y el blanco ha tocado al peón negro. El negro defiende su peón, pero las blancas disponen de una casilla extra, con la cual se completa la maniobra de rodeo y ahora el negro no tiene cómo seguir sosteniendo a su peón. Entonces, este es un ejemplo donde vemos el efecto de la maniobra de rodeo del rey. Iniciaba con rey H6, rey F8 y comienza la maniobra de rodeo. Es como un salto de caballo. Rey E7 y ahora oposición lateral, rey E8 y nuevamente el especie de salto de caballo. Rey D7 y finalmente el ataque en oposición, que el negro no puede seguir sosteniendo la defensa de su peón. Entonces, vamos a ver, obsérvese, dice el maestro, la manera tortuosa en que se acerca el rey blanco operando con el subfang como arma. ¿Ya? Todo esto fue entonces producto del subfang. El negro no puede hacer otra cosa, siempre está en subfang. Cambiamos otro diagrama. Ya, este es el ejemplo del otro diagrama que vimos al principio. La parte de la izquierda fue. ¿Cómo? ¿Qué podemos identificar acá? El blanco tiene estas casillas críticas, ¿cierto? Y el negro tiene estas casillas críticas. Acá el blanco tiene acceso libre a esta casilla y a esta casilla. Pero no tiene acceso a esa. Acá vemos que el negro tiene acceso libre a esta casilla y a esta casilla, pero no tiene acceso a esa. ¿Cómo podrá, jugando el blanco, ganar esta partida? Teniendo eso en mente. Voy a destacar las casillas que no son accesibles. Con rey de 7. Con rey de 7. Rey de 7. Rey B5. Luego. Rey de 5. De 6. Rey de 6. Muy bien. Y el negro aquí no tendría, ya que no tiene acceso a esa casilla, no tiene cómo seguir sosteniendo el peón y pierde el partido, ¿cierto? Veamos. Veamos. Rey de 7. Rey B5. Rey de 6. Y juegue lo que juegue el negro, no tiene nada que hacer. Veamos, juegue, a ver. El blanco captura. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que el blanco domina todas las casillas críticas del peón y el negro está desplazado. No hay forma de que gane. Bien, veamos entonces otra. Veamos la explicación. El maestro dice rey de 7, rey de 5, rey de 6 ganando. ¿Hay una forma de jugar mal acá o no? Con rey de 6 directo. Rey de 6, ¿cierto? Un amigo que por ahí tenemos probablemente jugaría rey de 6. Y el blanco juega rey B5 y ahora es el negro juega rey B5 y ahora es el blanco el que no puede sostener la defensa de su peón, porque esta casilla está inaccesible. Entonces, si el blanco juega, por ejemplo, acá, el blanco captura
y es dueño de las casillas críticas, de todas las casillas críticas. Y el negro, o sea, perdón, el blanco no puede hacer nada, nada para impedir el avance. El negro se lo impide. Totalmente perdida la partida entonces. Entonces, rey de 6 sería una jugada horrorosa, horrible. Entonces las blancas no tienen jugada y se encuentran a su vez en Suxua, o como le gusta llamar al maestro, en una camisa de fuerza. Bien, por último, consideremos la siguiente posición. ¿Cómo ganarían las blancas en esta posición? ¿Qué jugarías tú primero? ¿Se parece a la posición anterior o no? Sí, un poco. Solo son los demás peones. Claro. Nuevamente tenemos las casillas inaccesibles, ¿cierto? Sí. ¿Qué se te ocurre? Juega las Mm, blancas. se me ocurre rey rey H6, pero no no me convence. Oye, no es malo Rey H6, ¿ya? Interesante Rey H6. Oye, qué buena Rey H6. No la había considerado. Si juega Rey H6, tiene eh, Rey E5 y ahora Rey G6, ¿cierto? Sí. Y el negro está perdido. No tiene más jugadas, ¿cierto? Muy buena Rey H6. Muy buena Rey H6. Funciona también. Pero el libro tiene Rey G6. Con la idea de que el negro juegue Rey E5. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ah, ahora tiene los peones el blanco y puede hacer A6. Excelente. A6. Tremenda jugada. Bueno, aquí no le queda nada más que capturar porque si no, corona en dos, ¿cierto? Captura. Y ahora juega las blancas. A5. A5. Suxfan nuevamente. Una vez más el Suxfan como arma. El Suxfan en los finales es un arma tremenda. Terrorífica para quien defiende y una enorme fuerza para quien ataca. Bueno, dice el maestro, aquí las blancas sacrificaron un peón para pasar el turno a su oponente, que se ve ahora en la desagradable obligación de tener que jugar. Ahora que hemos visto la importancia de la maniobra de rodeo, que por cierto, solo puede tener éxito contra un objeto inmovilizado, lo que a su vez limita los movimientos de su propio rey. Ojo con eso. El rodeo entonces solo puede tener éxito contra un objeto inmovilizado. Y hay que tener cuidado porque a su vez
limita los movimientos de tu rey propio, de tu propio rey. Entonces dice, no resultará comprensible. ¿Por qué debemos tomarnos la molestia de ejecutar esta maniobra en 3 fases? Que incluye ese tipo de ataque. Consideremos ahora esa maniobra en 3 fases en una posición en la que no hay peones contrarios. Veamos esa posición en la que no hay peones contrarios. Ahí está. ¿Cuál será entonces el procedimiento? En este caso, ¿Juegan las blancas? ¿sí? Rey B4. Ya, excelente. Bien, la cuestión aquí radica en cómo ganar la casilla B5 para el rey blanco. ¿Por qué precisamente la casilla B5? ¿Por qué será? Porque con el rey en B5, las blancas se aseguran el avance de su peón hasta B6. Y aquí está el nacimiento, creo yo, de las casillas críticas. Porque las casillas críticas son estas para el peón de B3. ¿Ya? Entonces, al jugar rey B4, ¿qué sucede? Primero utiliza la oposición como herramienta, ¿ya? Para ganar las casillas críticas. Si el blanco juega rey A6, perdón, si el negro juega rey A6, el blanco juega rey C5, con lo que captura o domina la casilla B6. El rey negro jugaría B7 y finalmente ganaría entonces la casilla B6 a través de la oposición, ¿cierto? Y ahora dominaría estas casillas. Pero para el peón blanco, las casillas críticas siguen siendo estas de acá. Entonces el rey blanco domina todo este complejo de casillas. Y el negro nuevamente estaría obligado a jugar, por ejemplo, rey A7. Y el blanco, ¿qué jugada haría ahora? Rey C6. Excelente, conquistando una casilla más. Rey C6. Lo mismo pasaba si jugaba ante rey B4, jugaba rey B6. ¿Qué jugaban las blancas ahora? Rey A4. Excelente, rey A5. A5. A5, A5. claro. Y nuevamente el negro no tiene más opción que jugar acá y tenemos el mismo juego. ¿Ya? Y si rey A7, rey C6, todo se repite. Bien. Entonces ahora vamos a explicar esto en términos de fases. Uh, volvamos a la parte donde dice ¿por qué precisamente la casilla B5? Porque con el rey en B5 las blancas aseguran el avance del peón hasta B6. Si el rey alcanza dicho punto, solo tiene que efectuar un movimiento lateral, digamos C5, y el peón llegará sin problemas hasta la casilla B6. Así pues, la casilla B6 es la primera casilla no controlada por las blancas en el camino del peón hacia su destino final. Las casillas B4 y B5 ya están dominadas por el rey blanco de C4. ¿Ya? Procedemos, por lo tanto, a lanzar un ataque frontal a la casilla B5. Por eso es que se juega rey B4. Primera fase entonces, ataque frontal. Bueno, jugó rey A6. Esta es la segunda fase, la retirada forzosa del rey negro. ¿Ya? Se retira el rey negro de forma forzosa. Y esa es la segunda fase. Y luego viene la maniobra de rodeo. ¿Ya? Que es la tercera fase. Entonces ahora el rey blanco alcanza B5. Veamos si entendimos. Ataque frontal, primera fase. Segunda fase, cuando el negro, producto del Zugzwang,
abandona su posición, su mejor posición defensiva. Y tercera fase es cuando conquistamos la nueva casilla con la maniobra de rodeo. ¿Captaste más o menos lo de las fases? Sí. Ya, ya. Bien, tenemos rey B5. A la posición en la que hemos llegado, la última jugada puede como considerarse como un ataque frontal al siguiente objetivo, la casilla B6. La maniobra en tres fases dirigida contra B6 tendrá un desarrollo análogo. Entonces ahí está la primera fase, ataque frontal. Segunda fase, el desarraigo, ¿cierto? El desalojo. Y la tercera fase es el rodeo. La aplicación de este método a la defensa es aún más sencillo. O sea, no solamente podemos utilizar este método que describe el maestro en ataque, sino que también en defensa, cuando no hay peones. Veamos. Tenemos este ejemplo. El bando defensor puede hacer tablas. ¿Por qué? Porque puede controlar las casillas críticas del peón blanco. Excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, el bando defensor puede hacer tablas porque el rey blanco no se encuentra delante de su peón. En ese tiempo esa era la concepción que tenía Nisbet. Hoy sabemos que es porque el negro puede controlar las casillas críticas, ¿cierto? Entonces, lo único que tienen que hacer las negras, dice el maestro, es impedir que el rey blanco asuma el papel de líder. Y que después de la casilla de bloqueo, la casilla reserva de bloqueo es la posición más segura. ¿Cuál será la posición de reserva? Por ejemplo, con un peón blanco en B4, la casilla de bloqueo, ¿cuál es? B6. B5. Sí. Siendo B6 la casilla de reserva. Entonces, en la posición mencionada seguiría B5, jaque, B6, bloqueo. ¿Sí o no? Y aquí es donde yo te comentaba hace un rato que me sorprendió ver el bloqueo en el final de peones porque yo no lo había vislumbrado de esta manera. Así es que esto me sorprendió gratamente. B6 es bloqueo. Bueno, juega rey B4. Y esta es otra cosa que me gustó de este concepto que tiene el maestro. Porque yo creo que tú y cualquiera que haya estudiado finales de peones de rey, peón contra rey, sabe que tiene que hacer este movimiento, rey B7. ¿Ya? Sabe que cualquier otro movimiento pierde. Pero la forma en que aplica este método el maestro lo hace parecer mucho más sencillo. La casilla, en este caso B7, es una casilla de bloqueo de reserva. Así le llama él a esta casilla. Esta es la casilla de bloqueo y esta es la casilla de bloqueo de reserva. Entonces, ¿qué pasa? Que el blanco puede jugar acá o acá. Supongamos que juega rey C5. Entonces ahora ocupa la oposición y juega rey C7. Y de esta forma se evita que el blanco pueda conquistar las casillas críticas de coronación. Entonces no le queda otra cosa que dar jaque.
Y nuevamente bloqueo, rey B5 y la casilla de reserva, el bloqueo de reserva. El blanco intenta por todas formas de ocupar por ahí alguna castilla crítica, pero con oposición el negro se defiende. ¿Te acuerdas que dijimos en algún momento que si el peón que acompaña al rey entra con jaque en séptima, la partida es tablas? Sí. Ya. Para ahí tenemos este caso. Rey B8 y rey B6, la partida es tablas. Por ahogado. Entonces, para evitar toda posibilidad de malentendidos, repitamos que con un peón blanco en B6, ¿dónde estamos? Un peón blanco en B6, la casilla de bloqueo de reserva es B8. Si el peón está en B5, la casilla de bloqueo es B7. ¿Ya? Por ejemplo, en la posición rey C5, a ver, rey C5, ahí, B5 de las blancas, correcto, rey B7 de las negras. En esta posición, aquí hay una jugada horrible. ¿Cuál crees tú que será la jugada más horrible que hay acá? Para las negras, obviamente. Mm, eh, puede ser rey A7. Ya, rey A7 podría ser horrible. ¿Por qué? Porque el blanco ahora puede hacer rey C6. Ya, y supongamos que yo juego rey B8. Blanco rey B6. Ya. Si yo juego rey A8. Rey C7. Uy, rey C7. Rey C7 es tablas o no. Creo que sí. Aunque igual gana, mira, igual gana, mira. Si rey A7, Ah, jaque. Y si rey acá, jaque. Y si rey acá, corona. Pero la forma correcta, ojo, la forma correcta en esta situación cuando es peón de caballo, bueno, en este caso resultó que sí, no te equivocaste, gana igual. Pero lo mejor es jugar rey a 6. Si rey acá, rey acá. Si rey acá, no entro con jaque. Así que aquí estamos bien. Estamos bien con rey C7. Si rey A6, hay otra situación en que la correcta es rey A6. Si rey acá, ahí está. Jugamos acá. No, pero puede volver a rey A8. Espérate. Volvamos. A ver si rey acá, rey A6. Nos sirve rey A6 ahí. Simplemente nos sirve. Rey C7 es la correcta. Oye, que son complicados los finales de peones. Porque yo, en otro libro, en otro final, que hablaba de esto, me decía que siempre para evitar estos tipos de errores hay que jugar rey A6. Y en este caso es tablas. La mejor es rey C7. Qué increíble.
Acá hay que calcular en el fondo, para no caer en este tipo de problemas. Si rey A8, hay que calcular mentalmente qué pasa con rey A6 y qué pasa con rey C7. Si ves que con rey C7 el negro te va a jugar A7 y entras con jaque, ganaste. Si ves que juegas rey A6 y el negro te juega rey B8, entonces tablas. Tienes que calcular que el negro te juegue rey A8 acá, estando en A6. Y ahí ganas. ¿Por qué? Porque tienes rey A6 acá, el negro te juega acá, tú juegas B7, el negro vuelve y juegas, perdón, B6 y ahora juegas B7. Y le quitas rey A8 y el negro tiene que salir y juegas el rey acá ganando. Esa es la clave. Esa es la clave de esta situación. Me había olvidado. Cuando el negro juega acá, ahí es rey C7. Pero si el negro está en B8, la jugada correcta es rey A6. Esa es la situación. Entonces, cuando tú hagas rey A6, el negro te va a jugar rey A8. Y ahí es donde tú juegas B6. Y estando en A8 no le queda otra que volver a B8 y ahí le juegas B7. Con eso le quitas la casilla A8 y el negro tiene que salir y conquista finalmente la casilla A7. Entonces, ojo con esta situación. Ojo con esta situación. Esta situación. Aquí ganamos la oposición, pero si el negro juega primero, esto es lo que hay que aprenderse. Si el negro juega primero y juega rey A8, entonces C7 es buena. Pero si en esta posición nos toca jugar a nosotros que somos el blanco, entonces rey A6 es la buena. ¿Sí? Sí. A mí se me había olvidado. Se me había olvidado completamente. Pero me sirvió esto ahora para recordarme. Ya. Entonces, ¿no hay más? No hay más. Entonces, el contraataque frontal decisivo al punto B7. La teoría entonces de la oposición, pese a sus pretensiones de claridad, solo puede clasificarse de oscurantista. Mira lo que dice el maestro. Mientras que la verdad es muy clara. El rey atacante busca atacar terreno por delante del peón, mientras que su rival trata de impedirlo con la ayuda del bloqueo de reserva. Así es que este caso, este ejemplo que vimos acá es muy, muy, muy esclarecedor. Y cualquiera se puede caer. Resumiendo, si le toca jugar a las blancas, ¿qué hay que jugar acá? ¿Cómo? No escuché. Si le toca jugar a las blancas, ¿qué jugarías tú? Ah, rey A6. Rey A6 ganando, ¿cierto? Muy bien. Pero si las negras juegan rey A8, entonces la jugada correcta es la que tú dijiste, es rey C7. Bien, lo dejamos hasta acá. ¿Te parece? Seguimos ¿Ya? la siguiente clase. Chau.